¿Alguna vez te has encontrado con un lugar que te transmita una sensación extraña? A veces no puedes explicarlo, ni siquiera puedes comentárselo a tus amigos. Simplemente está en el aire y en todo lo que rodea a ese lugar. Su atmósfera resulta inquietante y casi por instinto sabes que debes marcharte de allí, aunque no puedas explicar la razón. Algo similar ocurre en este misterioso río de Australia. Todos los que se acercan a él parecen percibir una extraña atmósfera maligna, a pesar de que las vistas no van acorde a esas sensaciones. De hecho, incluso los animales temen acercársele y huyen desesperadamente de él sin razón aparente. Muchos se han preguntado qué explicación hay detrás de este misterio, y hoy hemos conseguido la respuesta. Si estás preparado para escuchar la verdad detrás de este río maligno, será mejor que te pongas cómodo y te prepares a descubrir un lugar perverso en el que bajo ningún concepto deberías nadar. Australia nunca ha sido un país que pase desapercibido. Generalmente destaca por su buena economía, su biodiversidad y por los enormes animales que crecen libremente en el interior de su territorio. Sin embargo, hay otro hecho menos popular que quizás ha pasado inadvertido, pero no por ello carece de importancia y de cierto aire perturbador. Se trata del misterio del río Namoi, un lugar que los habitantes de Northern Tablelands y Northwest Slopes de Nueva Gales del Sur consideran maligno. Este largo río recorre aproximadamente 708 kilómetros y discurre de forma suave a través de grandes ciudades como Gunnedah, Narrabri y Walgett. Sin embargo, aunque el recorrido presenta vistas hermosas llenas de una suave vegetación y unas vistas preciosas, hay un tramo en concreto que ha causado un gran revuelo en esta localidad. Se trata del sendero más próximo a la ciudad de Wiwa, un lugar que destaca por su increíble belleza y por ser el escenario de los hechos más espeluznantes de toda la región. Los inicios de su malévola historia se remontan al año 1908, cuando Harry Johnson y Stanley Williams decidieron acampar durante la noche a las orillas del río. Los habitantes del pueblo cercano dirían más tarde que nunca habían visto a dos amigos tan unidos y afectuosos. Sin embargo, a la noche le siguió el día, y a la mañana siguiente, Harry desapareció. Su amigo Stanley volvió a Wiwa asegurando que no podía localizar a su compañero. Durante 5 días, las autoridades trataron de dar con alguna pista o el cadáver de la víctima. Hasta la mañana del 6º día todo había sido en vano, pero entonces consiguieron el cuerpo descompuesto de Harry Johnson, en el fondo del río. En sus pies llevaba amarrados 2 pesadas barras de hierro y presentaba numerosas contusiones y heridas severas en el cráneo. El periódico The Sydney Morning Herald cubrió la noticia aquel año, y a través de él podemos descubrir lo que ocurrió posteriormente. Luego de poner a Stanley en prisión preventiva, el sargento mayor Sheridan examinó el cadáver y descubrió que éste tenía un agujero en el cráneo. Luego de analizarlo con sumo cuidado, se descubrió que había sido efectuado con el uso de un martillo. Ante las acusaciones, Stanley aseguró que era inocente y que a pesar de haber sido la última persona con la que se le vio, jamás le haría eso a su amigo. Sin embargo, la evidencia parecía demostrar lo contrario, aunque no lo suficiente. Las autoridades solo lograron que se le condenara por homicidio involuntario y su pena fue de 10 años de prisión. Desde ese momento, este río se convirtió en el epicentro de algo anómalo y antinatural. Tan solo unos meses después del incidente, muchos comenzaron a notar que el río despertaba cierta sensación malévola en las personas. La gente que se acercaba se veía invadida por pensamientos negativos y todo tipo de atrocidades que los hacía sentir una repentina necesidad por atacar de forma violenta a su entorno. Pero esto no solo sucedió con los humanos. Varios corresponsales que siguieron investigando el caso y la historia de la zona descubrieron que los habitantes locales habían experimentado momentos inquietantes en este río. La mayoría de los campesinos tenían serios problemas cuando avanzaban por este río, sobre todo en la zona concreta donde habían acampado Harry y Stanley. Aparentemente, los caballos se sentían ansiosos, desobedecían las órdenes y entraban en un estado de pánico tan absoluto que no había forma de tranquilizarlos. Daba igual los esfuerzos de sus jinetes, las bestias se negaban con absoluta rotundidad a atravesar por el sendero. Aquel era un lugar en el que percibían algo peligroso y no se dejaban conducir por aquel camino malévolo. Aún así, varios campesinos habían tratado de resolver aquella situación forzando a las bestias a que se acercaran y las amarraron a los troncos de los árboles. Sin embargo, tal era el pánico y el terror de los caballos que muchos preferían la muerte a permanecer en aquel lugar,
así que tiraban de la cuerda con tal intensidad que muchos estuvieron a punto de asfixiarse. Conforme avanzó el tiempo, otros campistas acudieron a la zona, ya que ofrece un lugar perfecto para descansar o pasar la noche. De hecho, esta parte del río tiene tal lujo de comodidades que resulta prácticamente irresistible, pero cada vez que los turistas se acercan, sienten una asfixiante sensación de peligro. Muchos lo han descrito como una profunda sensación de muerte, mientras que otros la definen más bien como una perturbadora amenaza de que algo terrible va a suceder si se quedan allí. Como si esto no fuese suficiente, el punto exacto donde Stanley y Harry acamparon, justo debajo de la sombra de un árbol frondoso, parece estar maldita, ya que no ha vuelto a crecer nada a su alrededor. Por doquiera la maleza y la naturaleza crece sin impedimentos, pero en esta zona en particular se ha marchitado para siempre. Desde luego, estos hechos misteriosos han alimentado la fama del río. Nadie desea acercarse demasiado y tienen razones reales para temerle. Aún así, los conocedores del lugar han advertido que este hecho no es nada nuevo y que el misterio del río no surgió con la muerte de Harris, sino que se remonta a siglos atrás, concretamente al año 1830, cuando los nativos del lugar temían a una inquietante bestia llamada Wowie, aunque actualmente se le conoce como Bunjip. Esta peligrosa criatura acuática era descrita con largos pies con aletas, un tamaño considerable, piel dura y escamosa, la mandíbula gruesa con dientes firmes, duros y afilados. Su color era oscuro e intenso, pero lo más escalofriante eran sus gritos, los cuales eran un lamento agudo e irritante que ensordecía a sus víctimas. Muchos hombres y mujeres fueron atrapados por el Bunjip y jamás fueron vistos nuevamente. La mayoría era secuestrada por esta bestia justo en este vado del río, en la zona exacta donde décadas más tarde encontrarían el cadáver de Harris. ¿Es una casualidad? Pocos parecen creerlo. Todo indica que el río Namoi esconde un secreto que escapa de nuestra comprensión y parece mucho más antiguo de lo que alcanzamos a imaginar. Sin duda hay algo maligno en estas aguas, algo que puede enloquecer a humanos y animales, y para muchos la mejor solución es mantenerse lo más lejos posible de él. Después de todo, nadie quiere ser el próximo protagonista de una de sus inquietantes historias. No obstante, aunque te parezca sorprendente, este no es el primer lugar que está envuelto en una situación como esta. A lo largo y ancho de nuestro planeta se esconden historias olvidadas por muchos, pero no por los pueblos originarios de estos países. Sus relatos siguen arrojando luz sobre misterios que la lógica y la razón no alcanzan a aclarar, y si nos acompañas en los siguientes videos, tú también podrás descubrirlos.